Bueno, a continuación vamos con el último de los textos de la prueba de salida, cuyas preguntas van de la 37 a la 46. El texto tiene por título El futuro. Vamos a mirar cuáles son las referencias tomadas de El futuro de Isaac Asimov. Vamos a ver, una vez hecha la lectura, dentro de qué tipología textual podemos incluirlo. Sin embargo, de entrada podemos descartar un texto discontinuo. Comencemos. En 1863, Julio Verne, con 35 años y hasta ese entonces un fracaso en todo lo que había emprendido, escribió 5 semanas en globo. Este libro se vendió magníficamente y el asombrado Verne decidió escribir otros viajes extraordinarios, como su editor los llamaba. Verne describió expediciones que navegaban alrededor del mundo en tiempo récord, que viajaban hasta el centro de la Tierra, hasta el fondo del mar, a la Luna y hasta las profundidades del espacio a bordo de un cometa. Fue el primer escritor que se dedicó casi por completo a la ciencia ficción y el primero en ganarse la vida con ella. Se hizo rico y famoso gracias a ella. Y lo que es más, podría ser considerado el primer futurista en sentido moderno. La primera persona en plantearse lo que se podría conseguir gracias a un continuo progreso tecnológico, así como los descubrimientos que podrían realizarse. En la década de 1890, un inglés, Herbert George Wells, empezó a escribir ciencia ficción y acabó siendo aún más popular que Verne. No era tan cauteloso como este y dejó a su exuberante imaginación ocuparse del viaje a través del tiempo, la antigravedad. No obstante, la excitación que estos excesos conferían en su obra, combinada con su destreza literaria, dieron a la ciencia ficción un nuevo aprecio entre el público y estimularon la consolidación del futuro tecnológico. Miremos a ver cuáles son las preguntas que nos plantea la prueba. Pregunta 37. En el texto anterior, los paréntesis se usan para intercalar datos aclaratorios jocosos, romper el sentido de la frase anterior, citar palabras textuales y de invertir el orden de la enumeración. Recuerden que cuando utilizamos una cita textual, ¿qué tenemos que manejar? Las comillas, por lo que podemos evitar o de entrada descartar la respuesta C. ¿Para qué nos sirven los párrafos dentro de un texto? Nos sirven básicamente para dar información extra que permita una mejor comprensión del mismo. Es decir, que la información que podemos encontrar dentro de los paréntesis es información que, si bien es cierto, puede contribuir a la interpretación del documento, no es información que sea estrictamente necesaria y que de alguna manera impida la interpretación. Hagamos el ejemplo con la primera oración. En 1863, Julio Verne escribió 5 semanas en globo. Perfectamente podríamos decir eso. Ahora, queremos dar una información de más. En 1863, Julio Verne, con 35 años y hasta ese entonces un fracaso en todo lo que había emprendido, escribió 5 semanas en globo. Por lo que la función de estos paréntesis no va a ser ni romper, ni citar, ni invertir. Va a ser intercalar datos aclaratorios y jocosos. Miremos la pregunta 38. En el fragmento, Verne describió expediciones que navegaban alrededor del mundo en tiempo récord, que viajaban hasta el centro de la Tierra, hasta el fondo del mar, a la Luna y hasta las profundidades del espacio a bordo de un cometa. Las comas se usan para A. Insertar un dato pendiente, B. Separar los elementos de una enumeración, C. Indicar una pausa larga en la lectura, D. Separar oraciones independientes. Fíjense en el que estamos diciendo. Verne describió expediciones que navegan alrededor del mundo en tiempo récord. 1. Que viajaban hasta el centro de la Tierra. 2. Hasta el fondo del mar. 3. A la Luna. 4. Y hasta las profundidades del espacio a bordo de un cometa. 5. Es decir, que todas esas 5 hacen parte de las expediciones que describió Verne. Por lo que no estamos dando un dato pendiente. Mucho menos nos estamos separando de oraciones independientes porque todas hacen parte de una categoría que sería expediciones descritas. Indicar una pausa larga en la lectura. Recuerden que la pausa larga en la lectura solamente la va a dar el punto aparte. Por lo que tenemos una B, separar los elementos de una numeración que corresponderían a 5 y que harían parte del gran grupo de expediciones descritas por Verne.
39. En el texto anterior, la expresión que se encuentra subrayada hace referencia a la ciencia ficción, a la vida, a la Tierra, la profundidad del espacio. Entonces miremos nuevamente el documento en donde tenemos nuestra subrayada. Fue el primer escritor que se dedicó casi por completo a la ciencia ficción y el primero en ganarse la vida con ella. ¿Con ella quién? Con la ciencia ficción. Se hizo rico y famoso gracias a ella. O sea que no estamos hablando de nadie más que de la ciencia ficción. 40. Podemos afirmar que el autor del texto anterior, prefiere la obra de Julio Verne a la de H. G. Wells. ¿Recomienda la obra de H. G. Wells porque es más imaginativa? C. Cree que los dos autores imaginaron un mundo futurista nada realista. Y D. Considera que Julio Verne es uno de los mejores escritores del mundo. Dentro del documento no podemos dar cuenta que el autor efectivamente haga nos muestra un tipo de preferencia frente a un autor o el otro. Más bien busquemos cuáles son los puntos sobre los cuales ellos encuentran similitud, en dónde están parados en el mismo punto. Sí, Julio Verne es uno de los mejores escritores del mundo, pero eso no nos lo dice el autor. Pero el autor sí nos dice que ambos, tanto Wells como Verne, fueron autores del mundo futurista y nada realista. ¿Por qué lo decimos? Hasta acá damos cuenta de ese trabajo de Verne y cómo gracias a ese trabajo y gracias a esta literatura fantástica ganó su reputación, y nos dice después, y lo que es más, podría ser considerado el primer futurista en sentido moderno. Y después nos dice, y en la década de los 90, de los 890, un inglés, una nueva persona empezó a escribir ciencia ficción y acabó siendo aún más popular que Verne. Claro, fue más popular, pero él no nos está diciendo en ningún momento que su juicio de valor sea que esta popularidad lo hace mucho mejor o peor que Verne. Lo que sí estamos conscientes, lo que sí sabemos es que ambos dieron a la ciencia ficción un nuevo aprecio entre el público. Eso es lo más importante. Entonces podemos encontrar el punto común, como C cree que los dos autores imaginaron un mundo futurista nada realista. Pregunta 41. En el texto anterior, la expresión viajes extraordinarios se encuentra entre comillas para citar las palabras de alguien, citar el título de una novela, sustituir un paréntesis, indicar nota al pie. Miremos en dónde está el uso de estas comillas. Este libro se vendió magníficamente y el asombrado Verne decidió escribir otros, comillas, viajes extraordinarios, como su editor los llamaba. Estamos utilizando una cita con la doble comilla, es decir, que es una cita textual, algo que dijo alguien, y efectivamente el paréntesis nos está dando esa información de más. Como su editor los llamaba. Es decir, que no estamos citando el título de la novela, no estamos sustituyendo el paréntesis para nada, ni estamos indicando una nota al pie, sino que estamos citando las palabras de alguien que era su editor. 42. Según el texto anterior, H. G. Wells es un escritor que escribía novelas recargadas de aventura. No hemos hablado en ningún momento de aventura, estamos hablando de ciencia ficción, podemos descartarla. B. Analizaba en sus novelas las posibilidades del futuro, es posible. C. Criticaba los alcances de la ciencia y la tecnología, en ningún momento había una crítica directa a esos alcances, sino que al contrario daba un espacio a esa imaginación. D. Tenía la capacidad para predecir el futuro, en ningún momento el autor nos dice que hay una predicción del futuro. Había una serie de imágenes y de elementos que le permitían de alguna otra manera imaginarse ese futuro. Entonces, ni tenía la capacidad para predecirlo, ni criticaba los avances, ni mucho menos escribía novelas recargadas de aventura porque estábamos hablando de ciencia ficción. Por lo que nuestra respuesta correcta va a ser la B. Analiza en sus novelas las posibilidades del futuro. Miremos ahora la pregunta número 43. En el fragmento, dejó a su exuberante imaginación ocuparse del viaje a través del tiempo. La palabra subrayada es antónimo de. Bajemos acá. Correcto.
frágil, escasa, alegre o D, difícil. En el fragmento dejó a su exuberante imaginación ocuparse del viaje a través del tiempo. Exuberante es un antónimo. ¿De qué palabra? ¿Qué es exuberante? Bastante, mucho, harto, demasiado, en cantidad. Por lo que no tendríamos nada que hacer contra un difícil, un alegre o un frágil. Va a ser un antónimo de escasa. Tenía tanta imaginación, era tan exuberante su imaginación que fue capaz de imaginar esto. Al contrario, sería una escasa imaginación. 44. En el texto anterior, la expresión ciencia ficción hace referencia a una ciencia que estudia la ficción literaria, un género literario que tiene por tema el futuro, una serie de experimentos para adivinar el futuro y de una rama de las ciencias exactas. Bien es sabido que Julio Verne es justamente uno de esos escritores o autores que llevaron la novela a otros niveles, a otra dimensión. Y esa novela de otra dimensión efectivamente equivale a un género literario que tiene por tema el futuro. Entonces, esta ciencia ficción no tiene nada que ver con una ciencia que estudia la ficción literaria, no tiene nada que ver con una rama de las ciencias exactas, ni mucho menos con adivinar el futuro, por lo que fácilmente podemos llegar a deducir, debido no solamente a los autores, sino al documento como tal, que hace referencia a un género literario que tiene por tema el futuro. La respuesta B. Tenemos la pregunta 45. En el fragmento, dejó a su exuberante imaginación ocuparse del viaje a través del tiempo. La antigravedad, la expresión subrayada quiere decir atacando la fuerza de gravedad, usando la fuerza de gravedad, la anulación de la fuerza de la gravedad o de anterior a la fuerza de gravedad. Fíjense en el fragmento. Dejó a su exuberante imaginación ocuparse del viaje a través del tiempo. La antigravedad. ¿Está usando la fuerza de gravedad? Para nada. ¿La está anulando? No. ¿Está haciendo una anterior a la fuerza de gravedad? Para nada. Está atacando la gravedad. Fíjense en la palabra como tal. A través del tiempo. La antigravedad. La expresión subrayada quiere decir atacando esa fuerza de la gravedad. Recuerden. Si la está atacando es porque no existe esa gravedad. Y eso es algo futurista, es algo que hace parte, es un elemento clave en la literatura de ficción. Y finalmente tenemos la pregunta número 46. Podemos afirmar que el tema del texto anterior es A, la influencia de la ciencia en la literatura, B, historia de la ciencia ficción, C, verosimilitud en la ciencia del futuro, D, capacidad del hombre para hacer ciencia. Teniendo en cuenta el documento, ni Verne ni Wells fueron hombres de ciencia, fueron hombres de letras que gracias a su imaginación exuberante y que gracias a otra serie de elementos lograron construir eso que actualmente conocemos como la literatura de ficción. Es decir que el tema del texto no va a ser la capacidad del hombre para hacer ciencia, no va a ser esa verosimilitud en la ciencia del futuro, porque recuerden que hay elementos que efectivamente no pasan ni siquiera en el futuro. B, una historia de ciencia ficción, para nada, porque no estamos hablando de la historia de la ciencia ficción. De pronto podríamos llegar a hablar de la historia de la literatura de la ciencia ficción, pero no de la ciencia ficción. Es decir que nuestra respuesta correcta va a ser la A, la influencia de la ciencia en la literatura. De esta manera damos por terminada la retroalimentación de la prueba de salida. Muchísimas gracias a todos por su atención y por su tiempo. Chao.